presidenta de la FECH y vengo a esta actividad convocada por la organización Crisis. La idea es poder conversar un poco sobre las proyecciones que tiene el movimiento estudiantil este año. Sabemos que es un año particularmente complejo porque hay promesas presidenciales de por medio que usan las consignas del movimiento estudiantil y ahora implica meterse ya de lleno al debate de la educación y saber cuáles van a ser las demandas que vamos a pelear este año, cómo le damos proyección también al conflicto estudiantil, entendiendo que la educación que queremos no cabe dentro del marco del capitalismo y del neoliberalismo actual. Bueno, mi nombre es Manuel Alarcón, vengo en representación de la Asamblea Coordinada de Estudiantes Secundarios. La idea de esta actividad es dar a conocer nuestras propuestas como ACES y también proyecciones dentro de lo que es el movimiento estudiantil. Entendiendo que, como decía la compañera Melissa, este es un año bien complicado en donde hay una supuesta centroizquierda que viene a responder a nuestras demandas, pero nosotros entendemos que sigue siendo un gobierno neoliberal. Entonces, en ese sentido, nuestra idea es generar la discusión y dar a conocer nuestras propuestas, principalmente sobre el control comunitario y nuestra postura antiinstitucional de los cambios transformadores. Mi nombre es Manuel, vengo en representación de la ACES, la Asamblea Coordinada de Estudiantes Secundarios de la región metropolitana. Y en primer lugar, agradecer la invitación por estar acá. Esta presentación, la idea es que conste de 3 partes. La primera será una introducción a lo que ha sido una breve historia del movimiento estudiantil desde el 2001 en adelante y el rol que ha tenido la ACES en este. En segundo lugar, presentaré la propuesta educativa que tenemos como asamblea y el avance político que ha tenido el movimiento estudiantil en demanda y organización. Y finalmente entraré lleno en lo que son las proyecciones que tenemos como ACES para este año. En el año 2001 empiezan a surgir las primeras manifestaciones después de la supuesta vuelta pactada a la democracia, en donde los estudiantes salieron a la calle en demanda de pase escolar a cargo del Estado. Y también se le hicieron las primeras críticas a lo que era la LOCE, la Ley Orgánica Constitucional de la Educación. También, como hecho importante de ese año, cabe recalcar una manifestación que hubo el 4 de abril, en donde sacaron más de 15.000 estudiantes a la calle y en donde se espera el gobierno de Ricardo Lagos. En ese año, además, es importante que nace la ACES, pero principalmente en el sector centro de Santiago, donde se encuentran los liceos emblemáticos. Ya en el año 2006, los estudiantes secundarios vuelven a salir a la calle, pero ahora con un nivel de organización y politización mucho mayor. Trayendo consigo como demanda principal no solo el pase escolar, sino un cambio estructural a lo que era la LOCE, medida emblemática de la dictadura Pinochet. Siguiendo con lo mismo, fueron meses de lucha y de toma de los estudiantes secundarios, pero en donde el gobierno de Bachelet apuesta al desgaste y a una fuerte represión hacia los estudiantes, y donde después de meses hacen un pequeño cambio de la LOCE por la Ley General de Educación, pero esta seguía teniendo los mismos pilares neoliberales que tenía la ley anterior. Y esto es uno de los primeros hechos que demuestra que la concertación y el conjunto de la clase política no están con el pueblo ni los estudiantes, sino están con los ricos y los poderosos en su conjunto. En ese contexto, el 2010 se refunda la ACES para volver a generar esa articulación y organización que existía en los estudiantes secundarios, pero ya no para que funcione en una coyuntura específica, sino que ya se perdura en el tiempo. Y desde esta refundación se empezaron a instalar temas en la palestra mediática como lo son el control comunitario y una educación de excelencia estatal, entre otros. Es así como la Asamblea comienza a tener un trabajo constante y en el año 2011 comienza a tener un rol protagónico dentro de lo que era el movimiento estudiantil. En ese año, los estudiantes secundarios junto a los estudiantes universitarios y el sector de los trabajadores salieron a las calles y los estudiantes secundarios tuvieron más de 7 meses en toma y donde la ACES tuvo un rol importante en comandar movilización, en generar trabajo base, etc. Todo eso con el fin de cambiar el paradigma de la educación que se veía como un bien de consumo a que pase como un derecho social, haciendo énfasis y hincapié en lo que era una educación gratuita, laica, pluralista, democrática y de excelencia, y también queriendo acabar con el lucro en la universidad y en los colegios subvencionados y privados, proponiendo énfasis en que la educación tenía que estar financiada, que la educación se podía financiar con lo que era la renacionalización del cobre y con otros recursos naturales como el litio. Fue así como la ACES toma un rol protagónico en esta coyuntura y además se diferencia de lo que eran las organizaciones reformistas y conciliadoras comandadas por la concertación como era la CONES, el Colegio de Profesores y la CUT.
En ese año los estudiantes además fuimos testigos de la represión ejercida de parte del gobierno, principalmente como el día 4 de agosto de aquel año, en donde se le conoció como Jueves Negro, y el paro nacional del 24 y 25 de agosto, donde Carabineros asesinó al estudiante chileno Manuel Gutiérrez. Luego en el 2012, la ACE sigue su trabajo constante, pero esta vez marcado en un contexto de desgaste. Pero igual en ese sentido, se convocaron manifestaciones, movilizaciones, como por ejemplo una convocada por la ACE que fueron las marchas comunales del día 23 de agosto, en donde salieron miles de estudiantes por las comunas de Santiago y otros sectores del país, desde sus barrios, de sus comunas, de sus liceos, marchando hacia la municipalización, exigiendo la desmunicipalización. También ese año es importante debido a que como ACES y con otros sectores, con otras organizaciones populares, se levantó la campaña Yo no presto el voto, entendiendo que en ese contexto de elecciones municipales los sectores reformistas apostaban a ello. Y nosotros entendíamos que el voto para nosotros no es una herramienta de lucha ni de cambios estructurales, sino que solo sirve para mantener y perpetuar este sistema neoliberal instaurado en dictadura. Además, nuestro llamado consistió, aparte de no votar, en levantar la organización y las luchas populares dentro de nuestro espacio para de esa forma conseguir cambios estructurales en lo que es la educación y el sistema en su conjunto. Y también cabe recalcar que en esa elección hubo un 60% de abstención. Siguiendo esa misma línea, el año pasado, el 2013, seguimos nuestro trabajo, pero ya esta vez se empezaron a notar las primeras crisis de representatividad que tenía la Asamblea, los primeros problemas en donde la Asamblea ya no estaba siendo un ente representativo de los estudiantes, sino que solo estaba siendo una organización de unos pocos. Igual de ese modo se levantó y se instaló la consigna Yo no voto por este sistema, siguiendo la misma lógica del 2012, pero ahora junto con un sector de los estudiantes universitarios. Y ahora entraré a lo que es la propuesta educativa de la ACES y nuestro énfasis antiinstitucional con énfasis también en el control comunitario. Nosotros entendemos y vimos que era necesario realizar una propuesta educativa debido a que ni desde las autoridades ni desde los sectores reformistas como la CON o el Colegio de Profesores buscaban realizar cambio estructural a través de la movilización, y solo estos buscaban hacerle parche y modificar de alguna otra forma la educación, entendiendo para nosotros que finalmente al cabo querían profundizar el modelo neoliberal y arreglarlo entre comillas. El primer punto de nuestra propuesta es Sistema Nacional de Educación Estatal Gratuito de Excelencia bajo control comunitario, entendiendo también que tiene que ser un sistema articulado desde la prebásica a la educación superior, y también hay que tener un énfasis en lo que es la educación técnico-profesional. También con ello crear centros de formación técnica estatal e institutos profesionales, recortando que Chile es uno de los pocos países que no tiene centro de formación técnica estatal. También apostamos a que las prácticas laborales sean remuneradas, y a igual trabajo, igual salario, poniendo atención en lo que son los derechos laborales. También nosotros apostamos a que la educación debe ser financiada por el Estado, entendiendo que la municipalización de la educación fue un fracaso de este sistema, y lo único que produce son la desigualdad dentro de los sectores de la sociedad, entendiendo que las comunas más ricas tienen mejor acceso a la educación y las comunas más pobres tienen paupérrimas condiciones para desarrollar un sistema educativo integral e igualitario. Con ello también exigimos que se eliminen las pruebas estandarizadas que son como el CIMSE y la PSU, debido a que solo producen segregación y competencia entre los mismos estudiantes, escuela y liceo. Por lo mismo nosotros entendemos que como excelencia de la educación, aparte de enseñar el contenido, es necesario también una formación valórica, como los valores de solidaridad, el compañerismo, entre otros. Dentro de este punto, nosotros hacemos el énfasis en que la administración de la educación tiene que pasar a manos de las comunidades educativas, entendiendo que dentro de ellas se encuentran los estudiantes, los profesores, los apoderados, los auxiliares y las organizaciones territoriales que se encuentran en el sector. Y que solo el Estado debe cumplir el rol de fiscalizar a que esto se produzca y financiar. Pero también entendemos que el control comunitario no es algo que se demande, que se le pida a los poderosos, se pida en una mesa de diálogo. Nosotros entendemos que el control comunitario es lo que se construye desde abajo, con lucha y organización de todos los estudiantes y todos los sectores de la población. Dentro de los otros puntos de la propuesta está una tarjeta nacional estudiantil gratuita los 365 días del año,
y una reconstrucción de los liceos por el terremoto y por la pésima administración de parte sostenedora de algunos colegios, entendiendo que este sistema neoliberal hizo que los sostenedores de colegios se beneficiaran ellos con los dineros, pero no financiaran la educación a la que ellos estaban a cargo. En relación al avance político que ha habido en demanda y organización, teniendo en cuenta las demandas, el avance ha sido importantísimo, entendiendo que el 2001 la demanda principal era un pase escolar estatal, y el 2011 como ACES entendimos que el control comunitario era una demanda principal. Y esto era cambiar el paradigma total que existía, cambiar la lógica neoliberal de educación por una lógica con participación de estudiantes, del pueblo y los trabajadores en su conjunto, en pos de una educación al servicio de estos mismos, con ideales críticos y transformadores para una sociedad distinta. Hablando del nivel organizativo, también podemos notar que desde el 2001 la organización se centraba principalmente en los estudiantes de Santiago y del sector centro de Santiago, y que luego el 2011 asambleas, cordones colectivos se empezaron a crear en distintas partes del país. Y como ACES nosotros tenemos alrededor de ahora de 8 regiones, incluyendo la participación de la ACES de acá de La Serena, que se formó hace unas pocas semanas. Asimismo, también es necesario recalcar que los estudiantes secundarios han logrado posicionarse y tener un peso mediático y político importante dentro de la sociedad, recordando nuevamente que fuimos nosotros los estudiantes secundarios los que llevamos a cabo, aparte de la demanda estudiantil, las consignas como no votar. Ahora, para pasar a lo que son las proyecciones del movimiento estudiantil, ¿cómo hace? Primero es necesario contextualizar el momento en que nos encontramos ahora. Es necesario recordar que ya no se encuentra como la derecha como tal en el gobierno, sino que ahora sino que ahora la nueva mayoría, la Concertación junto al Partido Comunista, con supuestamente ideas en pos de derechos sociales, de una educación de excelencia, etcétera, están en el poder. Pero para nosotros los secundarios de la Asamblea, entregarle el apoyo a la nueva mayoría es, en pocas palabras, entregarle el apoyo al neoliberalismo. Basta con hacer memoria también para recordar que fueron los mismos que están en el poder ahora, que durante 20 años perpetuaron el modelo neoliberal en Chile, son los mismos que hablan de democracia cuando han militarizado las zonas mapuches, son los mismos que nos traicionaron en el 2006. Entonces, pensar que podemos darle nuestro apoyo es algo equivocado. También en nuestro congreso refundacional que realizamos hace una semana, si no me equivoco, entendíamos que uno de los puntos era comparar la propuesta educativa de Bachelet con la propuesta de nosotros. Y lo que nos encontramos finalmente es que la propuesta de Bachelet es una propuesta bastante ambigua y que no deja puntos claros. También la propuesta de Bachelet no especifica sobre una mejora de la educación técnico-profesional, tampoco habla de eliminar las pruebas estandarizadas, si bien solo hace una crítica, no profundiza más allá. Y también habla de una estatización bastante ambigua, que a nosotros no nos queda claro bien quién finalmente va a ser el que termine financiando la educación. Podemos decir que para este año nosotros lo que apostamos como ACES es principalmente un año de trabajo y de acumulación de fuerza, en el sentido de un trabajo de base real, para que si al momento de que salgamos a las calles tengamos la fuerza necesaria para enfrentarnos a lo que es el gobierno y a los sectores reformistas. Asimismo, valoramos la creación del ACES de acá de La Serena, entendiendo que todavía falta mucho por una organización real de estudiantes secundarios y estos son avances reales de lo que ha sido. También nosotros apostamos que las organizaciones que tienen que surgir en este momento tienen que ser a través de la democracia directa, entendiendo que es la única forma para que todos los estudiantes en su conjunto tengan participación real dentro de las organizaciones. Siguiendo la misma línea, también nosotros apostamos que este año sea un año de ganancias concretas en el movimiento estudiantil, y para ello nosotros creemos que es necesaria la unidad con los sectores que están en la parada de hacer cambios reales, como son ahora los sectores universitarios, los sectores trabajadores, que apuesten por reales cambios transformadores de esta sociedad. Y por último, también vemos que será un año de movilizaciones, en donde las posturas de los sectores reformistas con los sectores de nosotros que queremos cambios estructurales se van a evidenciar, y es por lo mismo, como repito nuevamente, que es necesario una real organización y un trabajo de base dentro de nuestro espacio. Eso.
En el contexto chileno, el movimiento estudiantil siempre ha sido un acompañante y muchas veces un dinamizador de los procesos sociales que se han vivido en la historia de Chile. Y así tenemos, bueno, desde el inicio, podríamos decir que uno de los hitos inicios de la conformación de este movimiento estudiantil sería la creación de la Federación de Estudiantes de Chile, FECH, que hoy día es solo la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que en esos momentos era la única universidad, quienes eran un grupo de jóvenes bastante elitizados, porque pertenecían, digamos, a las castas más altas de la élite política chilena, pero que estando ahí en esa misma facultad que hoy día hay en el norte de Santiago, en la Facultad de Medicina de esa universidad, se dieron cuenta, compartiendo con trabajadores en el sector de la chimba, compartiendo con sindicatos de artesanos, de zapateros, se dieron cuenta de las condiciones reales en las que vivía la población chilena, de las condiciones que se vivían en el norte con la cuestión social, y decidieron darle la espalda al sector, a la élite a la que pertenecían, y empezar a mirar de cara al pueblo trabajador y comenzar a realizar política desde los estudiantes que fuera en beneficio de esa gran masa de pobladores y trabajadores chilenos que vivían en condiciones de miseria. Y si bien hoy día uno ve las condiciones y no son las mismas condiciones que había a principios del siglo XX, hay acceso a computadores, a televisión, a tarjetas de crédito, al endeudamiento en general, vamos creando esta ilusión o esta idea de que podemos acceder a un modo de vida que no cabe dentro del salario mínimo chileno y que no cabe dentro del salario promedio de los chilenos. Entonces vivimos en esa, digamos, en esa ilusión, en esa contradicción que genera todo un sistema de endeudamiento y donde la parte estudiantil o la parte del modelo educativo también juega un rol importante dentro de esta configuración del neoliberalismo chileno, que es bastante particular, que no es, y que podríamos decir tal vez que es uno de los más avanzados o uno de los más desregulados. En Chile, desde la dictadura en adelante, hubo una práctica sistemática por parte del Estado para desmantelar el sistema público de educación, como no ha ocurrido en ninguna otra parte del mundo, ni siquiera en Estados Unidos, que uno podría pensar allá es, digamos, el lugar del capitalismo. Ni siquiera allá se desmanteló el sistema público de educación como ha ocurrido en Chile, donde no es que se ha dejado morir al sistema público de educación, sino que ha habido un esfuerzo sistemático a través de leyes, a través de permisos que entrega el Estado, para, por un lado, desmantelar su sistema público y, por otro lado, traspasarle los recursos directamente al sector privado. Los propios recursos del Estado, en vez de fortalecer a sus instituciones estatales, han ido directo a las manos de los bolsillos, o a las manos, a los bolsillos de los privados. Y eso no solamente en el sistema de educación, sino también en el sistema de salud, en el sistema previsional, y todo esto fue posible gracias a la dictadura. Ya en el 60, cuando llegan los Chicago Boys a la escuela de economía de la Universidad Católica, ya se decía que no era posible instalar un modelo previsional, el modelo de AFP, como el que tenemos hoy día en Chile, si no era a través de una dictadura, porque el nivel de sindicalización de los trabajadores en ese momento no iba a permitir que se tomara una medida tan contraproducente para los propios trabajadores como el sistema de AFP que tenemos hoy. Entonces ahí el movimiento estudiantil sistemáticamente, bueno, en los 60, en el proceso de la Unidad Popular, inicio de los 70, el 67, 68 se inicia el proceso de reforma universitaria que acompaña y va de la mano con el proceso de la Unidad Popular, de la democratización de las universidades, de la posibilidad de que los trabajadores de las mismas universidades y otros trabajadores se formaran en las universidades, sacaran carreras profesionales, donde había cogobierno, es decir, funcionarios, académicos, estudiantes tenían la posibilidad de tomar decisiones al interior de las universidades. Bueno, todo ese proceso se interrumpió el año 73 y se instaló un modelo completamente distinto y con pilares completamente distintos. O sea, de pasar de modelos que se orientaba, con todas las críticas que uno puede hacer, digamos, al proceso de la Unidad Popular, pero tenía una orientación que iba hacia un modelo de solidaridad, de complementariedad,
de reciprocidad, y ahora se instala un modelo que sus pilares son la competencia, el individualismo y el libre mercado por sobre los derechos sociales y por sobre cualquier alternativa, digamos, de vida digna. Por encima está el mercado y la libertad de empresa. Y así, durante los 80, también el movimiento estudiantil juega un rol importante, fueron bastión también relevante de los procesos de resistencia que se vivieron en los 80, y ya con la vuelta a la democracia, también empiezan a haber primeras manifestaciones del movimiento estudiantil a principios de los 90, el 97, también hay otro proceso al interior de las universidades por sacar muchas veces a los rectores militares que se habían designado en las universidades. Y ya el año 2001 tenemos la primera expresión más grande con el mochilazo, el 2005, como resultado tuvimos el crédito con aval del Estado, se lo debemos al actual ministro de Educación, que incorpora directamente a la banca privada dentro de este modelo de endeudamiento donde las familias tenían que pagar directamente, y finalmente después esa deuda de 30 millones de pesos, de 40 millones de pesos, después podía venir el banco a embargarte cuando a veces tu sueldo, el sueldo después que sacáis como profesional, es menor al arancel que tenías que pagar en la universidad. Y tenemos después el año 2006, con la tremenda revolución pingüina que tiene los resultados que ya conocemos, con un pacto entre la alianza y la concertación, hay una foto bien característica levantando los brazos, por el cambio de la LOCE a la LGE, y sin que eso significara absolutamente nada para el modelo educativo chileno después de haber tenido esas tremendas movilizaciones. Después de eso hay otras expresiones, el 2003 también, el 2005, iba en el 2006, el 2008, 2009 también hubo movilizaciones menores, y ya después tenemos el año 2011. ¿Y cuál es la relevancia del año 2011? Es que permitió, el nivel de masividad que tomó el año 2011 permitió remover algo que parecía muy enquistado dentro de la sociedad chilena, que era la cultura y la aceptación del neoliberalismo en todas sus expresiones. Entonces hubo una transformación de sentidos comunes, y además que era un panorama bien particular, era un gobierno de derecha que era bastante poco hábil a la hora de tratar con los movimientos sociales que se venían gestando. Si uno piensa en las manifestaciones de las forestales del año 2005, uno podría pensar que ahí se inicia el ciclo de movilizaciones. El año 2011 ya existía una fuerza social suficiente, además contando con una oposición, porque dentro del movimiento estudiantil también estaba la Concertación, estaba el Partido Comunista, entonces era una gran masa de gente que cada vez que el ministerio cerraba la puerta o cada vez que el gobierno tenía una declaración desafortunada, nosotros reafirmábamos nuestra convicción en base a una cuestión bien sencilla, que era una consigna, que era educación pública, gratuita y de calidad. Y en esos momentos no hubo necesidad de pensar en qué significaba calidad o qué tipo de gratuidad estábamos pensando o qué significaba acceso para todos y para todas. No hubo necesidad porque era tal el cierre del gobierno que estábamos en ese choque constante, en esa confrontación constante, pero eso también permitió permear a sectores de la población que no están organizados. Permitió también traspasar la barrera comunicacional a la que siempre nos vemos enfrentados y que salió internacionalmente, hubo expresiones culturales de todo tipo, del movimiento estudiantil, etc. Pero este año 2014 enfrentamos un cambio de escenario importante. Ya no es lo mismo tener ahora esta nueva cara de la Concertación que incorpora al Partido Comunista, que, como decía el compañero, tiene inserción social. Tiene la vocería o la directiva del Colegio de Profesores, de la Central Unitaria, sectores del movimiento estudiantil, federaciones, centros de alumnos de estudiantes secundarios. Entonces el escenario sin duda cambia, por lo tanto la estrategia del movimiento estudiantil también tiene que cambiar. Y en este escenario nuevo tenemos un gobierno que tiene una heterogeneidad a su interior, desde el Partido Comunista hasta la democracia cristiana.
donde hay muchas veces posiciones antagónicas e irreconciliables. Entonces, esta mayoría, nueva mayoría, que efectivamente es mayoría porque tiene mayoría parlamentaria en ambas cámaras, lo que le permitiría sacar adelante bastantes proyectos de ley con fuerza propia, sin tener que pactar con el sector de la derecha, podrían poner fin a la PSU, podrían entregar un nuevo sistema de FP, podrían cambiar el código laboral, si quisieran. Pero al interior también hay divergencias y por lo tanto no hay una postura única que uno pueda decir, ok, esto es lo que se lleva al Parlamento y esto es lo que se vota. Por lo tanto, las fuerzas internas que están pensando hoy día al interior de la nueva mayoría, se vio al menos con la designación de los ministros y del gabinete, que hay una leve corrida hacia los sectores más progresistas. Se vio que este eje que antes dominaba la democracia cristiana y el Partido Socialista, ahora tiene un viraje más al Partido Socialista con el PPD. Lo que no necesariamente significa avances para el mundo social. Porque lo que tiene que venir a hacer hoy día Michelle Bachelet, que es una figura además que está muy por sobre la concertación, que está muy deslegitimada, ella tiene una fuerza propia, una legitimidad social, y por lo tanto su función en Chile es devolver la gobernabilidad. Y en ese devolver la gobernabilidad, hoy día hay un montón de estrategias que está jugando el gobierno. Incorporar dentro del ministerio a ex dirigentes estudiantiles dentro de sus asesores, contar también con los parlamentarios, los ex dirigentes estudiantiles que están en el Parlamento, porque el 2014 probablemente va a ser el año de la educación y no va a cambiar el eje a menos que pasara algo con los trabajadores portuarios o algún sector que mágicamente, digamos, se organizara y levantara algún proceso, pero este año 2014 probablemente sea el año exclusivo de la educación. Después se van a abordar otros temas como el tema de la AFP estatal que está proponiendo el gobierno, el código laboral ya lo descartó, la reforma tributaria ahora se entrega el 31, supuestamente el 31 de marzo, el gobierno ya prometió educación gratuita. La pregunta es, ¿qué educación gratuita está prometiendo el gobierno? Y ahí nosotros hemos dicho que esta educación no puede ser fortalecer el sistema de becas y créditos, sino que aquí tiene que haber una apuesta real de fortalecer el sistema público de educación, y el sistema público de educación hoy día pareciera que lo público es como, no está claro qué es lo público. Lo público también puede ser un proyecto privado que tiene un par de investigaciones, que es útil para el Ministerio de Salud, que es útil para el Ministerio de Educación, y pareciera ser que eso también es público. Que los proyectos confesionales, como el de una universidad católica, o el de una universidad adventista, o de una universidad religiosa en particular, pareciera que también puede cumplir las funciones de lo público. Entonces ahí, ese es un debate que está hoy día contingente, que de hecho hoy día el ministro se juntó con los rectores, con el Consejo de Rectores, y hay roce entre los rectores, porque los rectores a la hora de dar la discusión sobre financiamiento, cada uno quiere defender su universidad y quiere, digamos, llevarse un poquito más de lucas para poder gestionar mejor su universidad. Pero el debate sobre el financiamiento y sobre cuál es la educación que queremos no puede ser una defensa corporativa de decir yo quiero defender mi universidad, sino que tiene que ser una cuestión pensando en qué es lo que va a beneficiar a la mayoría del país y qué es lo que concebimos por lo público. Entonces, ahí nosotros hemos dicho, al menos desde la CONFECH todavía no ha dicho que no se le entreguen recursos del Estado a proyectos privados, porque eso implica quedarse sin actores con los cuales pelear, porque eso implica que la mitad de los rectores va a decir mi universidad es privada. La Universidad de Concepción, si bien ha hecho un aporte impresionante y muy grande a la región, sigue siendo un proyecto privado. La Universidad Austral, lo mismo. Entonces ahí uno se queda solo peleando y pareciera que uno estuviera defendiendo a las universidades estatales cuando lo que queremos es que lo público, que no necesariamente es igual a lo estatal, pero hoy día es una condición necesaria que sea estatal y que cumpla funciones públicas, eso tiene que ser una alternativa real para la gran mayoría de los estudiantes chilenos. Hoy día no es cierto decir que solamente los ricos acceden a la educación. Hoy día hay una cobertura mayor del 50% de los estudiantes que egresan de enseñanza media ingresan a algún tipo de institución de educación superior. Hay más de
1.200.000 estudiantes de educación superior. Entonces, lo que pasa no es que la gente no pueda acceder a la educación, la gente está accediendo a educaciones de manera distinta. Hay una educación para ricos y hay una educación para pobres muy marcada. Y ahí es cuando decimos, hoy día los estudiantes más vulnerables, que este concepto un poco eufemístico para hablar de los estudiantes pobres, acceden a los institutos profesionales, a los centros de formación técnica y a las universidades que no garantizan ningún tipo de calidad, ningún tipo de condiciones mínimas, que fue lo que pasó en la Universidad del Mar, que es una universidad que se cerró, donde el ministerio se lavó las manos y dijo, bueno, este es un conflicto entre privados, por lo tanto yo no tengo nada que hacer acá, y hubo miles de estudiantes en la calle, y hay todavía miles de estudiantes que no tienen ningún tipo de solución, que tienen una deuda gigante y que no van a poder terminar sus carreras. Otros estudiantes que terminaron sus carreras y que no encuentran trabajo en ninguna parte. Otros estudiantes que pudieron insertarse y los devolvieron a primer año porque lo que habían aprendido ahí no era suficiente para alguna universidad que sí ha cumplido algunos estándares mínimos de calidad. Entonces, en este modelo educacional chileno, donde lo que prima es la libertad de negocio y lo que se llama hoy día y lo que defiende el sector de la derecha es la libertad de enseñanza. Nosotros tenemos derecho, dicen ellos, a poner un proyecto educativo particular y que no solamente exista una línea única por parte del Estado. Pero bajo esa concepción de libertad de enseñanza, hoy día lo único que se esconde es libertad de empresa. Y las pocas medidas para descentralizar el currículum que hoy día se enseña, por ejemplo, en los colegios, no ha resultado, porque la educación está estandarizada, como lo mencionaba el compañero. Entonces, cuando se inventó la jornada escolar completa, la idea era que los estudiantes pudiesen desarrollar actividades ligadas con el arte, con la danza, ligadas a las condiciones concretas de sus territorios, de sus comunidades. Pero ¿qué pasó? Que todos los colegios decidieron aumentar las horas de matemática y lenguaje porque finalmente eso es el criterio. Si te va bien en el CIMSS en eso, entonces el gobierno, el municipio o el gobierno a través de la subvención te puede entregar más recursos. Entonces hay todo un modelo perverso donde se le ha traspasado todos los recursos a los particulares subvencionados y la educación municipal cada vez se reduce más, o la educación entregada de la mano del Estado se reduce más, se reduce más, se reduce más. Entonces hoy día cuando se habla de desmunicipalización por parte del gobierno, que es algo que ya prometió y que va a ser uno de los primeros proyectos de ley que va a tirar, uno dice, bueno, se está respondiendo a la demanda de los estudiantes, pero resulta que no hay en ninguna parte que diga vamos a aumentar la matrícula del Estado al doble, al triple, o vamos a dejar de entregarle recursos a estos proyectos particulares subvencionados, sino todo lo contrario. El Estado cada vez más va a continuar en la lógica de deshacerse de la responsabilidad de otorgar la educación. Y ahí uno también se pregunta si queremos que el Estado controle la educación. Y ahí aparece el control comunitario. Porque la diversidad de proyectos, que yo creo que es algo que hay que defender, que no exista una línea única de proyectos, tiene que estar dado por el control de las comunidades y la democratización de las instancias y la toma de decisiones de los proyectos educativos. Y eso implica generar instancias de cogobierno en las universidades y de control comunitario en las escuelas. Es decir, que sean proyectos que sean atingentes, pertinentes a las diferentes comunidades donde se desarrolla. Hoy día la educación se basa en cumplir estándares de calidad, en cumplir, de tener buen resultado en el CIMSE para poder rankear a los colegios, de tener buenos resultados en la PSU, también para poder rankear a los colegios y poder rankear a las universidades, y a través también de la PSU financiar a las instituciones. Entonces las universidades compiten por llevar a sus casas de estudio a los mejores estudiantes. Entonces el problema no es la gratuidad de la educación, sino que el problema es el mercado educacional. Y mientras no acabe el mercado educacional, vamos a seguir en la misma lógica de competencia, y donde el privado, por supuesto, tiene muchísimas más posibilidades de competir y de ganar que la alternativa estatal.
herramienta y está comprobado y ha salido en todos los estudios internacionales que la PSU tiene sesgo de género, tiene sesgo socioeconómico, tiene sesgo étnico, es una muy mala herramienta. Y además de eso, lo único que mide es el nivel socioeconómico cultural de los padres del estudiante, ni siquiera el establecimiento al que accedió. Entonces hoy día, con ese modelo de Estado subsidiario, donde se le entrega el financiamiento al estudiante y no directamente a la institución, y decir, el Estado va a tener un proyecto de desarrollo de lo público, donde va a poner lucas a las universidades estatales, va a aumentar su matrícula, va a cerrar las universidades privadas. Es que es absurdo lo que pasa con instituciones que cualquiera puede ir y poner un instituto profesional y ofrecer cielo, mar y tierra sin ningún tipo de regulación, después cerrar esa carrera, dejar a los estudiantes a la mitad o inventar carreras que no tienen campo laboral, como fue en su momento perito criminalística, que fue como bien... Entonces, generar marcos de regulación que corten, primero que corten a las universidades privadas, y eso implica también pensar en cuál va a ser ese proceso de cierre, porque lo que pasó en la Universidad del Mar con todos esos estudiantes no se puede volver a repetir. No se puede volver a repetir porque hoy día la Universidad de las Américas tuvo un proceso por la Comisión de Acreditación, le quitó la acreditación y entre eso porque se declaró lucro efectivo. Y resulta que la Universidad de las Américas, quien es dueña, es Laureate International University, que tiene universidades como en 20 países, que además es dueña de la Universidad Andrés Bello, que tiene la matrícula más grande a nivel nacional, más que la Universidad de Chile, más que la Universidad Católica, más que la Universidad de Concepción, es la que tiene más matrícula. Laureate además tiene la Universidad de Viña del Mar y otro par de centros de educación que son el 10% de la matrícula de educación superior. O sea, si se cerrara hoy día solamente las universidades que son de Laureate, que es sabido que lucran y que ya se comprobó en la Universidad de las Américas y hay una investigación de la Universidad Andrés Bello, estaríamos hablando de que el 10% de los estudiantes se quedarían sin estudiar. Entonces eso implica pensar un proceso de qué va a pasar con esos estudiantes. ¿Van a ir a aumentar la matrícula estatal? ¿Se van a hacer más universidades estatales? ¿Se va a expropiar esas universidades y se van a hacer universidades estatales? Esos también son debates que tenemos que empezar a abordar desde el movimiento estudiantil. Y otra cosa, además de que ya nos pongamos a pensar estas situaciones más en específico, implica el cómo le damos proyección al movimiento estudiantil. Porque va a haber una reforma, independiente de la fuerza que tengamos hoy día para pelear esas reformas y que sean favorables, etcétera, etcétera, va a haber una reforma. Pero sabemos que esa reforma y que la educación que queremos no cabe dentro de este modelo, porque nosotros queremos una educación transformadora. Queremos un proyecto educativo que vaya en beneficio de la gran mayoría de la población chilena. No queremos solamente educación gratuita. Cuando nosotros hablamos de la educación como derecho social, no es solamente que no quiero pagar la educación de mi bolsillo, sino que quiero que esa educación sea atingente y permanente a las necesidades que hoy día tienen las diferentes comunidades. Y eso implica que la investigación que se hace en las universidades sea, por ejemplo, la investigación en salud, sea para las enfermedades prevalentes que hay en Chile, y no sea como se hace actualmente para la farmacéutica, porque la farmacéutica es la que pone la plata para la investigación y eso pasa hoy día en las universidades estatales. Entonces, esta es una demanda que no es solamente de los estudiantes, sino de la sociedad completa, porque la sociedad tiene derecho a demandar que salgan profesionales competentes, que salga que lo atienda un profesional de la salud que tenga las competencias suficientes, que salga un arquitecto que permita que no se caigan los edificios en un terremoto, que salga, etcétera, 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 así con todas las disciplinas. Entonces, el derecho social, al hablar de derecho social, va más allá de la lógica individual del pago de la educación. Y eso implica que tenemos que abordar todas las aristas del proyecto educativo. El financiamiento es una parte, y que es fundamental también porque está directamente relacionada con la desigualdad. O sea, si la plata sale de la reforma tributaria
y sale directamente desde el Estado y no sale de mi bolsillo, efectivamente es una medida que permite apalear en cierta medida la desigualdad, que va a hacer la educación no solamente un derecho social, sino también mecanismos de seguridad social, donde se le entrega, digamos, ciertos beneficios a la población para que eso no reduzca inmediatamente su salario o su sueldo directo. Pero no solamente queremos eso, sino que queremos un proyecto transformador, queremos un proyecto que elimine las lógicas de discriminación, que sea inclusivo, un proyecto que abandone las lógicas sexistas que se reproducen en la educación, porque la educación es algo importante, que la educación no es un proceso neutral. Hoy día hay un proyecto claro, es el proyecto neoliberal de educación que se instaló en dictadura y se ha venido desarrollando durante los últimos 40 años. Ese es el proyecto que existe hoy día. Entonces, lo que a nosotros nos cabe preguntarnos es cuál es el proyecto que nosotros queremos en la educación. ¿Cuál es ese proyecto educativo? Porque la educación, querámoslo o no, es un mecanismo de reproducción social, por lo tanto, si queremos una educación transformadora, va a entrar en contradicción necesariamente con el modelo de acumulación, con el modelo de producción, con el modelo de dominación. Y finalmente, también es importante que el movimiento estudiantil se constituya como un actor permanente. Porque independiente de que, supongamos que se desmunicipaliza la educación, se controla el lucro, fin al lucro efectivo en la educación, que hoy día tampoco lo promete la reforma de Bachelet. Hoy día lo que dice es fin al lucro con fondos públicos. O sea, igual va a haber un espacio para el negocio educativo. Aunque pasara todo eso, la cuestión tendería a revertir si es que no existe una correlación de fuerzas favorables. Porque todos estos procesos no son voluntades políticas, sino que son correlación de fuerzas. Entonces, la medida que el movimiento estudiantil se logre constituir como un actor permanente, logre aumentar su base social y sus niveles de organización, y por eso es tan importante la organización estudiantil, porque no hay mejor fiscalizador ni regulador que las comunidades empoderadas y que logran in situ decir esta es la orientación que tiene que tener el proyecto educativo y todo el modelo educativo chileno, más que una superintendencia que se puede prometer y que puede sonar súper rimbombante, con un montón de departamentos, un montón de financiamiento para que sea súper detallista y logre ver todas las aristas del lucro de la educación. No va a haber mejor proceso de control social que a través de las propias comunidades empoderadas.